Los amos del dinero. Es un documental del periodista Bill Steele, autor de El dinero es deuda, imprescindible para comprender cómo la élite mundial ha llegado a erigirse como tal y cómo dirige el mundo mediante la expansión y contracción del dinero basado en deuda. Un complicado entramado de los bancos centrales privados como la Reserva Federal de los Estados Unidos, coordinados desde el Banco Central Mundial, se encargan de ello. La Reserva Federal es el banco central privado que controla la emisión de la moneda de los Estados Unidos. Para la creación de este organismo, sus propietarios, los cambistas, han librado una dura batalla durante siglos en el seno de los Estados Unidos. La historia de los cambistas se remonta ya en la época de la República Romana, pero toma especial trascendencia en Inglaterra durante la Edad Media. Los primeros banqueros fueron los Goldsmith, los artesanos del oro, que comenzaron a guardar el dinero de otros en sus cajas fuertes. Los recibos entregados al cliente para certificar el oro depositado se convertirían con el tiempo en el papel moneda, puesto que solo una pequeña fracción de los clientes iban a retirar el oro en forma simultánea. Los Goldsmith comenzaron a imprimir más papel moneda del que realmente correspondía el oro guardado en sus depósitos. Lo prestaban y ganaban dinero a partir del interés que se les devolvía. De esta estafa nació el sistema de reserva bancaria fraccionada impuesto en la actualidad. El interés por el que entonces era considerado usura y estaba condenado por la Iglesia Católica. Tras el conflicto de los Estuardo, en 1688 tuvo lugar a la Revolución Gloriosa. Guillermo de Orange de Holanda, donde se encontraban exiliados los protestantes y con la que se aliaron los cambistas, derrocó a Jacobo II, el último monarca católico. El desastre económico provocado por las guerras continuas generó muchas deudas con los adinerados cambistas, que en 6 años más tarde tendrían su banco privado establecido, con capacidad para crear dinero de la nada, el Banco de Inglaterra. Buena parte de los impuestos de la población irían dirigidos a partir de entonces a pagar las deudas que el gobierno contrajera con los banqueros. En 1798, un siglo más tarde, llegaría a Inglaterra Nathan Mayer para expandir el gran negocio que su padre había levantado en Alemania. A su vez, Jacob Mayer viajaría a París para fundar la rama francesa de la familia. Ambos tendrían éxito en su empresa. En 1800, tras la Revolución Francesa y el derrocamiento de Luis XVI, el rey más cristiano, el hijo mayor de la Iglesia, se fundó el Banco de Francia al estilo del Banco de Inglaterra. Con el avance de Napoleón por Europa, todas las naciones que se le opusieron como Prusia, Australia o Rusia se fueron endeudando con el Banco de Inglaterra. Todo el mundo empezó a vender sus títulos y bonos, que Nathan compró en secreto a muy bajo precio a través de intermediarios. Se hizo así con el control de la bolsa, el Banco de Inglaterra y el Imperio Británico. En 1816 se aprobó la creación de un nuevo banco privado, el segundo banco de los Estados Unidos. Los principales inversores otra vez no se dieron a conocer, aunque se sabe que cerca de un tercio de las acciones pertenecían a los extranjeros, pero el segundo banco tendría los años contados. Andrew Jackson se encargó de deshacerse de él. En consecuencia, se creó una terrible represión mediante la contracción de la masa monetaria, aunque no se consiguió salvar el banco. Después del pánico de 1907, en 1912 los principales opositores de la creación de la Reserva Federal fueron asesinados en el atentado del Titanic. Un año más tarde, el 23 de diciembre de 1913, se aprobaría el Acta de la Reserva Federal mediante manipulaciones y engaños. Tras la Primera Guerra Mundial se creó un embrión de este gobierno, sustentado en 3 bases: un banco central, banco de pagos internacionales, un tribunal o corte mundial, corte permanente de justicia internacional, y un ejecutivo legislador mundial, Liga de Naciones. El gobierno mundial debía establecerse en un proceso de 3 fases. Dominio de los bancos centrales en cada economía nacional. Centralizar las economías regionales mediante organizaciones, Comunidad Económica Europea. Centralizar la economía mundial mediante un banco central mundial, una moneda internacional única y el fin de las independencias nacionales por abolición de impuestos e importaciones. En 1971, ya por entonces, los banqueros internacionales habían robado todo el oro de Fort Knox, confiscado a los estadounidenses, la mayor reserva de oro del mundo.
En 1996, en medio de una época de prosperidad que se avecinaba esta crisis, en realidad, si la teoría de la expansión y la contracción de la masa monetaria está en lo cierto, es algo sencillo de prever si observas los movimientos de los que dirigen la economía. Money Master es un movimiento patriótico partidario del libre mercado y afín al Partido Libertario. Defiende a Andrew Jackson como un héroe de la patria que consiguió recuperar dicha soberanía al acabar con el segundo banco de los Estados Unidos.